Muchachos, buenas noches y bienvenidos hoy a la última clase del reto gratuito de 7 días para un paseo perfecto. Hoy vamos a hablar sobre las consecuencias del collar. Vamos a mencionar las consecuencias físicas y mentales. Desde la primera clase estuvimos hablando sobre no usar el collar, sobre usar el arnés y la correa. Para la mayoría de personas se sobreentiende que el simple uso del collar genera maltrato. Pero después de lo que van a ver y aprender hoy, van a entender las razones más grandes de por qué no se debe utilizar el collar. De por qué la famosa frase, el collar bien usado no lastima, eh, no aplica y es totalmente absurda. No existe manera adecuada de ahorcar un perro. Preparé una pequeña presentación para ustedes, eh, que ya vamos a ver en un par de minutos. Vamos a hacer un pequeño repaso sobre lo que vimos y aprendimos a lo largo de las diferentes clases, sobre lo que es y cómo dar un paseo perfecto. Lo primero es recordar que el paseo debe ser perfecto para el perro. Cuando para el perro sea el paseo adecuado, tú vas a poder disfrutar del paseo. Las bases de lo que entendimos es que el perro hay que atenderles eh, las necesidades propias de la especie. ¿Cuáles son estas necesidades? La necesidad exploratoria, la necesidad social, la necesidad física y la necesidad de autonomía. Hagamos un pequeño repaso de estos conceptos. El reconocimiento diario del territorio donde vive o por donde transita el perro es a lo que se refiere la necesidad exploratoria. Esto es una herramienta de seguridad para el perro. Cuanto más pueda olfatear un perro, más saciado emocionalmente se va a sentir. Y tomando en cuenta que el perro vive sufriendo de estrés y de ansiedad y que ya entendimos, y no voy a abarcar eso pues precisamente porque es solo un pequeño resumen, ya entendimos lo que significa fisiológicamente hablando lo que es la disminución de la ansiedad, además de permitirle al perro explorar todo lo que se pueda, debemos generar en el perro los juegos o sesiones de olfato. Por otro lado tenemos la necesidad social, que entendimos que no es llevar al perro al parque a jugar con otros perros, sino que la necesidad social refiere directamente a la necesidad de convivencia en comunidad y que tú, haciendo las cosas adecuadas, suples esa necesidad. Por otro lado, el perro tiene la necesidad de interacción con los mismos de su misma especie. En ese punto les hice una recomendación que no es que sea obligatoria, pero dentro de lo posible, es que donde hay un perro hayan dos. Esto automáticamente suple la necesidad de interacción entre su misma especie. Cuando no podemos atender esta recomendación, es muy respetable la decisión de no tenerla, incluso cuando sientes que no, que dos perros ya es mucho por cuestión de gastos y responsabilidad, es perfectamente entendible, nada cuestionable. Esta necesidad la vamos a atender en lo que se conoce como interacciones inevitables con los perritos que nos encontremos en la calle, pero no es ir a buscar otros perros para que tu perro interactúe. Luego tenemos la necesidad física, que equivocadamente las personas creían que de pronto, tal vez alguno de ustedes creía que era llevar al perro a correr hasta cansarlo. Y entendimos que la necesidad física refiere a la generación de calentamiento muscular para la disminución del estrés. Repito, no vamos a abordar en la respuesta fisiológica lo que esto abarca, pero como ya saben, todo esto lo vimos en las clases anteriores. La cuarta necesidad es la necesidad de autonomía. El perro se tiene que sentir dueño de su propio cuerpo cuando está en la calle, tener el control de sí mismo e interactuar libremente con el entorno. Saciar esta necesidad le va a dar al perro un mayor autocontrol y una mayor seguridad. Recuerden que para atender estas necesidades tenemos que cumplir 5 reglas básicas. La primera es la utilización de correas de 3 o 5 metros para que el paseo sea lo más parecido a ir suelto. La sola utilización de la correa de 3 o 5 metros le va a permitir al perro ampliar el campo de exploración, se favorece la autonomía y la necesidad física. Solamente utilizando la correa de 3 o 5 metros de manera adecuada, ya estamos ayudando o favoreciendo la atención a estas tres necesidades. La segunda regla del paseo es permitir al perro olfatear a su ritmo, sin apuro y sin intervención dentro del sentido común. Si hay una zona de recolección de basuras o una zona peligrosa, pues allá no, olfatea el mundo entero menos esa zona. La tercera regla es mantener un estado de ánimo relajado. Si tú estás frustrado, ansioso, molesto, el perro, gracias a sus neuronas espejo, puede identificarlo y va a sentir lo mismo que tú.
y esto automáticamente va a generar que el paseo no sea muy ameno. La cuarta regla del paseo es favorecer los encuentros sociales en sus dos variaciones. Recuerden que las dos variaciones del favorecimiento del encuentro social es no obligar al perro a acercarse hacia lo que el perro no muestra interés, y a lo que sí muestra interés, favorecer la comunicación y la autonomía, permitir el libre movimiento del perro. Como lo vimos en diferentes videos a lo largo de las clases, entendimos que cuando tú generas un movimiento involuntario aumentas la inseguridad y provocas el conflicto. La quinta regla del paseo, que va de la mano de lo que aprendimos ayer, en que lamentablemente la clase no se pudo subir, es la de la calma, darle un rato libre de interacción al día al perro con el entorno y que preferiblemente esa interacción sea contigo. De esta manera, el perro entiende que salir a pasear no es solo ir a caminar, no es solo ir a correr, no es solo ir a jugar, sino literalmente salir a no hacer nada, salir a descansar, salir a encontrar la calma y tranquilidad a lo largo del paseo. Cuando ya se tiene todo esto hecho, por un par de días, se puede empezar a trabajar en todo lo demás, los escalones de socialización, el control del instinto, gestión de la frustración, y no solo los problemas de la calle, también en la gestión de la soledad para los perros que sufren ansiedad por separación, las conductas destructivas, el reforzamiento del vínculo emocional y cualquier otro problema que pueda tener el perro. El paseo es la base, es el inicio de la solución. Vamos a cambiar de tema un poquito nomás, ya que el tema principal pues, de estas clases son los paseos, y vamos a hablar de los collares. En la presentación que preparé para ustedes, les voy a mostrar un video que hice hace un tiempo ya larguito, donde explico parte de las consecuencias físicas del collar. Vamos a ver este video y luego continuamos. Interrumpo brevemente tu día para darte una información muy importante. Si tienes uno o más perros en casa y presentan algún problema de comportamiento, como reactividad, agresión hacia otros perros, a las personas o niños, incluso hacia ti o algún miembro de la familia, si presenta conductas destructivas, tirones de correa, ansiedad por separación, ansiedad por comer, protección de recursos, si sufre de algún trauma por haber sido víctima del ataque de otro perro o por haber recibido maltrato físico por parte de una persona, si sufre de miedo a los paseos, miedo a las visitas, miedo a lo pólvora, a los truenos o a los ruidos fuertes en general, si presenta ladridos excesivos, demandas de atención excesiva o si tiene un alto instinto de caza y se lanza a atacar gatos, aves, palomas, bicicletas, patines o vehículos. También si sufre de algún tipo de obsesión, como por ejemplo por la pelota, a la interacción con otros perros, al contacto físico o a los premios. Si tienes un perro grande y no lo quieres lastimar más usando collar. Si tienes un cachorro que fue separado de su madre antes de los 60 días de edad y ahora padece las consecuencias de no tener las bases de la comunicación ni la capacidad de regular sus emociones de forma natural. O si tu perro lamentablemente tuvo que ser esterilizado a los 6 meses y ahora padece las consecuencias hormonales que afectan su capacidad de aprendizaje, su comportamiento, y gracias a eso está condenado a vivir sufriendo de ansiedad. Si estás cansado de ver tutoriales de redes sociales sin ver cambios reales en tu perro, o incluso si has pasado por adiestradores que lo único que hicieron fue romper y dañar a tu perro emocionalmente. Mejor dicho, si tienes un perro y quieres aprender a educarlo, sin collares, sin castigos y sin premios, respetando su bienestar físico y emocional, incluso si no tiene ninguno de los problemas que ya mencioné, y lo que quieres es aprender a darle una mejor calidad de vida, te presento mi programa de educación online. No se requiere que las clases sean presenciales, ya que la educación y el aprendizaje es para ti. Te enseñaré las causas del comportamiento de tu perro y te guiaré paso a paso en lo que debes hacer y cómo hacerlo para que puedas darle a tu perro la educación que necesita y puedas lograr el cambio que tanto has buscado. No importa la raza ni la edad de tu perro, el conocimiento que recibirás se basa en los últimos avances en biología, etología, neurociencia y ciencia cognitiva actual. Si tomas la decisión correcta, que estoy seguro que lo harás, y quieres ser parte de la comunidad de alumnos Dogmaster, donde miles de personas han cambiado su vida y la de sus perros, recibirás más de 20 horas de clases en video, acceso a la comunidad de alumnos, una copia digital de mi libro Paseando Bestias, el arte de arruinar un perro, un curso de comunicación con más de 70 videos de ejemplo, una videoconferencia con las consecuencias de la esterilización. También recibirás un curso de dieta BAFS para que aprendas a alimentar adecuadamente a tu perro. Tendrás acceso ilimitado a todos mis talleres de refuerzo, también a las sesiones grupales en vivo de preguntas y respuestas. Literalmente todo lo que una persona responsable de la vida de un perro debe tener. Puedes recibir todo esto por el increíble valor de solo $50. Este valor solo estará disponible por tiempo limitado o hasta agotar los cupos. Y además tendrás la opción de recibir clases privadas conmigo, en donde analizaremos tu caso y se hará el seguimiento requerido para poder garantizar tu aprendizaje y el cambio de comportamiento en tu perro. Puedes contarme tu caso y revisaremos si aplica para el programa. En la descripción te dejo el enlace para comunicarte directamente conmigo a mi WhatsApp personal. No lo pienses más, tú lo necesitas y tu perro lo merece. Collares y sus problemas. En este video te explicaré por qué digo que esto
es maltrato? Una de las herramientas más utilizadas a la hora de pasear a nuestros perros son los collares. En el mercado podemos encontrar collares de todo tipo, normales, de ahorque, de púas, de adiestramiento, etc. Si no ahorcarías a tu perro con tus propias manos, ¿por qué lo haces con una herramienta? El collar de ahorque ahorca. No hay vueltas. Las típicas excusas utilizadas de que si se utiliza de manera adecuada no provoca daños físicos y emocionales en el perro no son válidas. Son mentiras. Hoy te explicaré cuáles son los problemas de salud y emocionales que podemos generar en el perro utilizando estas herramientas. Empezaremos por definir qué es maltrato. Maltrato. Comprende comportamientos que causan dolor innecesario, estrés a los animales. Los mismos incluyen tortura o muerte. Vayamos más a fondo, veamos qué es tortura. Acción que se realiza deliberadamente y que tiene como intención lastimar de forma física o psicológica a un animal. Dejando esto claro, empecemos. Uno de los motivos más importantes por los cuales no es recomendable que el perro tire del cuello son los daños que pueden producirse en la glándula tiroidea. Esta glándula controla el metabolismo de las hormonas tiroideas necesarias para el buen funcionamiento del cerebro, del corazón, pulmones, sistema digestivo, piel y huesos del perro. El traumatismo ocasionado por el collar puede ocasionar hipotiroidismo. Es una enfermedad que ocasiona el funcionamiento inadecuado de la glándula tiroidea y la consecuente disminución de la reproducción de las hormonas tiroideas. El déficit de la hormona T4 afecta a todo el organismo, por ello las consecuencias del hipotiroidismo en perros pueden ser muchas. Dentro de las afectaciones generales encontramos el letargo, intolerancia al frío, intolerancia al ejercicio, aumento de peso, colesterol elevado, estreñimiento, anemia, inmunodepresión, debilidad general. Dentro de las afectaciones neuronales encontramos parálisis facial, inclinación de la cabeza, trastornos del equilibrio, ataxia, debilidad de las patas de un mismo lado, cojera, convulsiones. Dentro de las afectaciones dermatológicas encontramos piel seca, engrosada, inflamada y oscurecida, pelo seco y quebradizo, seborrea, escaso crecimiento de pelo, además que se cae con facilidad, fúsculas e irritaciones, acumulación de líquido en la cara. Dentro de las afectaciones cardiovasculares encontramos ritmo cardíaco lento, ritmo cardíaco anormal, aterosclerosis. En las afectaciones reproductivas encontramos la infertilidad, ausencia del celo, secreción de leche fuera de la lactancia. En las afectaciones oculares tenemos blefaritis, úlceras corneales, movimientos oculares anormales, distrofia corneal. En las afectaciones conductuales, y como sucede en otras patologías, el perro con hipotiroidismo puede presentar determinados signos que podrían confundirse con problemas de conducta, como la agresividad, que puede ser independiente del contexto, impredecible e intermitente, aumento del miedo, timidez exagerada, conductas compulsivas, signos parecidos al síndrome de disfunción cognitiva, hiperactividad y problemas de aprendizaje. Hay que señalar que la presencia de agresividad por causa del hipotiroidismo no se ha determinado si es un síntoma o el hipotiroidismo ha agravado un problema ya existente. Por último, otros síntomas del hipotiroidismo son la sordera o el megaesófago. Además, se asocia a otras enfermedades como la cardiomiopatía dilatada y miastenia gravis. Estas son solamente algunas de las consecuencias físicas. Traté de resumirlo. Voy a ponerles a continuación unas imágenes. Me tienen un poquito de paciencia, me demoro 2 minutos en ponerlas. De un caso real. De todo lo que acabaron de ver, por al menos una parte, de cómo quedó el perro después de salir de la escuela del adiestramiento. Son imágenes sensibles. Les aviso para que, pues, la primera imagen que van a ver es la primera visita que hizo la dueña del perro
a la escuela de adiestramiento. La persona que trae el perro es el adiestrador. No necesitamos más contexto. Como vieron en el video anterior, pues la muchacha explica que el perro estuvo 3 meses con ellos. Solamente en esos 20 segundos, 30 segundos de video nos dieron una muestra de cómo trataban al perro enfrente de la mujer. Cuando ella vio que no vio cambios en el perro, decidió sacarlo y cuando se lo entregaron así. Entonces, esto que acabamos de ver, la mayoría de personas no lo entiende hasta que pasa algo grave. Un caso reciente, muy similar a esto, pasó aquí en Colombia con el caso de Abby, un caso que yo también le hice difusión. Hoy en día ya ese tema quedó así, no avanzó en nada. El caso de Abby, para los que no saben, sufrió un choque hidroenérgico debido a un alto estrés, a un ejercicio de sometimiento. ¿Qué pasa? Que en estos casos, lo que genera que el perro, por ejemplo, en este que acabamos de ver, lo que genera que el perro tenga una mayor repercusión son factores genéticos individuales, que hacen que el perro, ante una reacción o algo que le hagan, el perro reaccione más fuerte, sea más grave. Pero como el 99% de veces no llega a ese límite, entonces se cree que no pasa nada. Pero la realidad es que el daño se genera sí o sí. ¿Qué pasa? Antiguamente se identificaba el daño físico, por ejemplo, con el collar de púas, porque mientras más fuerza hicieran, alcanzaban a entrar en la piel, las púas. Para solucionar eso, lo que hicieron fue colocarle un limitador al collar de púas en donde ahorque, pero hasta un punto donde no penetre la piel. Y ahí ves a los profesionales colocándole este collar a globos y haciéndole así para que vean que no, que pues es que no rompe el globo, entonces no le hace daño a tu perro. No rompe el globo porque las puntas son gruesas. No más. He visto incluso algunos adiestradores colocarse ellos mismos el collar y claro, pues es que aprieta un poquito. Pero volvemos a lo mismo que estuvimos hablando hace unos días y es que, entonces lo que les decía, cuando nos muestran un perro que ya ha sufrido suficiente daño y por ende está quieto y le ponemos el collar, no pasa nada. No veo una repercusión directa, no veo que lo estén ahorcando. Simplemente nos muestran que le hacemos una pequeña ahorcadita para generar una corrección. Si el perro tuviera ese comportamiento de calmado y tranquilo, pues no tuvieran el problema, ¿no? O sea, no lo llevarían a adiestrar. ¿Sí entienden lo que quiere decir? ¿Qué pasa? Que cuando el perro tiene la reacción, cuando el perro está tirando, no nos muestran cómo hacen con ese mismo collar para generar que deje de hacerlo. ¿Sí entienden a lo que me refiero? Nos muestran es el perro ya transformado.
para mostrar cómo, con una leve corrección, entonces el perro cambia de dirección y viene contigo. Con las imágenes que acabamos de ver entendemos que no importa cómo se use el collar lastima. Pero ellos tienen la famosa frase, repito, el collar bien usado no lastima. ¿A qué se refieren ellos con el collar bien usado? Se refiere a dos cosas específicas. La primera, no tengo la imagen aquí, pero ustedes lo van a entender. El collar, no el de púas, el de ahorque. Mientras más jalas, más aprieta. Entonces la colocación de la argolla tiene que ser por encima para que cuando tú ahorques y tú sueltes, el collar no se quede ahorcando, no se atasque ahorcando, sino que tú ahorcas y sueltas y el collar ahorca y afloja. ¿Vale? Esa es una de las formas de usar bien el collar. Y la segunda forma de usar bien el collar es que el collar no va en la mitad del cuello. Si el collar va en la mitad del cuello y tú aprietas, claro, vas a generar los daños a la glándula tiroidea, que son los que acabamos de ver en el video. Entonces el collar no va ahí. La glándula tiroidea queda, ubíquense ustedes donde queda la manzana de Adán en la persona, en el hombre. Entonces el collar no va ahí, va arriba. Casi a punto de salirse. Que sujete aquí mandíbula. Exacto, aquí arriba. Ahí es donde debe ir el collar y ahí es donde se usa adecuadamente. ¿Qué pasa? Que para que el collar mantenga ahí, tenemos que generar una presión permanente. Porque si lo aflojas, y si está bien colocado, como en la acción anterior, pues se afloja y se baja. Entonces no nos sirve. Entonces tiene que tener una presión permanente. ¿Y qué pasa? Que estando el collar bien utilizado, bien colocado, sí, hay que, ¿cómo se dice? Abonarles de que tienen razón de que ahí el collar bien usado, a punto de salirse, no se va a generar el daño a la glándula tiroidea. Pero el collar bien colocado, ahí, en esa parte, genera otras consecuencias. Permítame que aquí las tengo listadas. Un segundo. Cuando el collar está bien colocado, en esa parte que no presiona la glándula tiroidea, las mismas correcciones generan contracturas, contusión, dolor, problemas respiratorios, inflamación de los ganglios y los conductos linfáticos que ocasionan inmunodeficiencias. También se genera dificultad y dolor al tragar. Muchas personas creen que su perro no quiere comer porque le gusta más el pollito y no las croquetas, pero es que usan collar en el perro. Estás generando presión y la inflamación en los ganglios y generas el dolor. Literalmente es como cuando en el humano siente amigdalitis. Comer le duele, el perro no come. La misma utilización del collar bien usado provoca degeneración que causa osteoartritis de la columna y hernias de disco. Esto causa dolor y compromete las funciones neurológicas. También se genera pinzamiento de la médula espinal. La presión constante que se debe hacer para que el collar no se baje y poderlo mantener bien usado, genera presión en las venas del cuello y sube la presión sanguínea en el cerebro y la presión ocular. Y es ahí donde se generan las consecuencias que vimos hace un momento con respecto a los ojos. Entonces, donde lo pongas, el collar lastima. Cuando el perro no tira de manera desbordada o no es necesario, en palabras de ellos mismos, no es necesario generar estas fuertes correcciones, entonces simplemente se generan las pequeñas correcciones que tratan de simular la mordida de una madre. Respecto a la mordida de la madre, recuerden que estos días voy a subir un video sobre lo que realmente es la comunicación canina entre madre y cachorro y las correcciones de un perro a otro. Eso lo van a ver estos días en mi canal de YouTube. La cuestión está en que ellos tratan de simular la mordida de la madre y generan las leves correcciones, los leves castigos. Entonces, claro, cuando el castigo físico es leve, y es lo que te muestran en los videos, se generan las afectaciones
a la salud mental, algo que no vemos. Estas afectaciones mentales que les voy a mencionar no solo son generadas por el uso de collares, sino que son generadas por el uso de cualquier tipo de castigo. Físico, obviamente, que implica el uso del collar, o golpearlo, tocarlo, regañarlo, el famoso de César Milán. Todo castigo que genere contacto físico. Entonces está el castigo físico, el castigo verbal, que es gritarlo, regañarlo, hablarle firme para que entienda. Eso es un castigo verbal. Y el castigo mental. El castigo mental es cuando esperamos que el perro entienda que si hace algo, entonces le va a pasar otra cosa que no es doloroso. Un ejemplo, si me muerdes, te encierro en el baño. Ese es un castigo mental. Me encierro en el baño, lo dejo un rato ahí y luego lo saco. Si me vuelve a morder, lo vuelvo a meter al baño. Eventualmente va a dejar de morderme. Eso es un castigo mental. El castigo físico, verbal y mental generan las mismas consecuencias. ¿Cuáles son estas consecuencias? Vamos a analizarlas. La primera consecuencia, que es la más grande, y que de hecho es la base, porque todas las demás que les voy a mencionar nos van a traer a esta, son las conductas agresivas. Cuando sometemos al perro a castigos que no es capaz de procesar, el perro va a utilizar la agresión como mecanismo de defensa. ¿Por qué digo que el perro no es capaz de procesarlo? Porque el perro no tiene la capacidad racional para entender tú por qué lo estás castigando. ¿Por qué lo estás gritando? ¿Por qué lo estás ahorcando? ¿Por qué le estás pegando? Lo único que sí tiene la capacidad racional el perro es de entender que tú lo quieres matar, de que le quieres hacer daño, y se va a ver en la necesidad de defenderse mediante las conductas agresivas. De que el perro no tenga la capacidad de procesar un castigo, es donde surge otro concepto que no es equivocado, pero sí mal aplicado. Cuando dicen que un perro se debe castigar en el momento y no después, porque después no va a entender por qué lo estás castigando. Entonces tienes que castigarlo en el momento. Si lo ves mordiendo algo, entonces le pegas, le gritas, lo regañas, lo ahorcas y ahí va a aprender. Pero si tú llegas a la casa y ya está la casa destrozada, castigarlo no va a servir de nada. Entonces, es un concepto no equivocado porque sí tienen razón, el perro en el momento va a entender. Después ya no va a entender. Ese después es después de 3 segundos. Después de 3 segundos de que haya hecho el acto, ya no va a entender por qué lo castigas o corriges. ¿Qué pasa? Que lo que el perro entiende cuando tú castigas en el momento no es que esté bien o mal lo que está haciendo, sino que si hace eso, tú lo vas a intentar matar. Tú vas a hacer una amenaza. Muchas personas creen, por ejemplo, que sus perros sufren ansiedad por separación porque el perro destroza las cosas en la casa cuando no estás, cuando el humano no está. Me voy de la casa y cuando llego la casa está destrozada. Pero cuando yo estoy, no destroza nada. Entonces, los malos diagnósticos, precisamente de los mismos profesionales, dicen ansiedad por separación. Porque como solo destroza cuando no estás. ¿Qué pasa? Que eso no es ansiedad por separación, no tiene nada que ver. El perro destroza cuando tú no estás, porque cuando estabas y él destrozaba, cuando estaba cachorrito y delante tuyo mordía y masticaba algo, lo regañabas, gritabas, castigabas o corregías. ¡Ah! No, señor. La palmadita, el grito, el regaño. Entonces el perro entendió que si muerde y tú estás, lo castigan. Pero cuando tú no estás, de todas maneras la necesidad de generar el comportamiento sigue estando porque no la has atendido. Pues como tú no estás, no está la figura autoritaria que genera la amenaza y el castigo, el perro se ve en la necesidad, valga la redundancia, de atender sus necesidades y por eso destroza las cosas de la casa. Esa es otra de las diferencias entre entre adiestramiento y educación. En el adiestramiento, donde se utiliza la obediencia y los castigos, siempre va a tener que haber alguien ahí con el perro para decirle qué hacer o qué no hacer, para castigar o corregir, porque cuando no esté la persona, el perro se va a portar como naturalmente es, con las emociones que tenga y las necesidades que tenga. Esto nos lleva a entender de dónde surge, por ejemplo, los collares eléctricos. Los tipos de collares que encontramos en el mercado son, por ejemplo, el collar de ahorque, que es el que ahorca, que después le pusieron el nombre, no es de ahorque, es de adiestramiento, pero pues es de ahorque, es el que ahorca. Está el collar fijo, que es como el de una correa de pantalón, pero pues es el collar, simplemente no aprieta más de ahí.
Pero igual si si le enganchas la correa, pues vas a generar la presión. El collar de púas, que ya lo mencionamos. Y luego está el collar eléctrico. ¿Saben ustedes por qué se creó el collar eléctrico? Porque en un inicio, con el uso de collares y castigos, lastimando al perro, se generaba que el perro caminara al lado de la persona, quietico, que no ladrara, que no reaccionara, que no tirara de la correa, que no hiciera nada. Ahí, el robot, al lado de la persona, porque tenía el collar, ahí mismo, no me puedo mover, no puedo mirar ni que ir para otro lado porque tengo el collar. ¿Qué pasaba con esos perros? Que cuando los soltaban, tenían el comportamiento emocional, toda la represión emocional que tenían por el collar. Entonces, estando libres, corrían como locos desesperados, le ladraban a todo el mundo, no venían cuando los llamaban, eran ellos. Ahí era donde se veía realmente la educación y el comportamiento del perro. Entonces, como la idea era que el perro pudiera estar suelto, pero que tuviera el mismo comportamiento robótico, pongámosle un collar para castigar a distancia. Estando yo lejos, de electrocuto. Entonces, si el perro ladraba estando a 50 metros de mí, lo electrocutaba, entonces el perro empezaba a entender que aunque no estuviera al lado de la persona, también iba a ser lastimado. En un inicio, en la fabricación de los collares eléctricos, era eso, era un taser en el cuello. Y los primeros collares eléctricos diseñados generaban quemaduras hasta de 3er grado en el cuello del perro. Debido a los mismos animalistas peleando por los derechos de los animales y demás, entonces las mismas personas dijeron, bueno, sí, es que la herramienta en las manos equivocadas, no, es que es un taser, o sea, es para electrocutar, ¿sí? Entonces, la evolución de los collares hoy en día viene a que ya hay niveles de electricidad para que incluso tú lo puedas tolerar y tú te lo puedas poner y hacer el ejercicio. Y hay videos de personas colocándose el collar eléctrico y se electrocutan y se les ve como se les tiembla aquí el cuello de la electricidad y lo soportan. Entonces, si yo lo soporto, entonces para el perro está bien. Y luego entonces lo cambiaron o lo mezclaron con collar que no solo electrocute, sino que vibre, para que la vibración genere la corrección. Entonces, siempre buscaron, o todavía buscan, cómo justificar el castigo con entrenamiento. ¿Y qué pasa? Que incluso ese collar de vibración, cuando el perro está suelto y tú oprimes el botón y el collar vibra, generas en el perro el miedo. Uy, ¿qué pasó? ¿Sí me hago entender? Literalmente colocar un collar de vibración al perro o la electricidad al mínimo es como que a ti te coloquen un cuchillo sin filo en el cuello. El cuchillo no tiene filo, pero tú no lo sabes. Tienes el cuchillo en el cuello. Aunque sea un cuchillo de juguete, tú vas a hacer lo que el asaltante diga. Porque el miedo está ahí, pero el asaltante, ¿qué va a decir? Ay, no, es que era de juguete, o sea, mi intención nunca fue lastimarla. Pero logró, a través del miedo, que tú hagas lo que quiera. Eso es la traducción de los collares de vibración o la electricidad mínima. La base siempre ha sido el miedo, para que por miedo se genere el cambio en el comportamiento, la represión emocional. Estamos hablando de que cuando se crearon estos elementos, pues no importaba el bienestar físico y emocional del perro, no se sabía ni siquiera que el perro tenía emociones. Entonces, regresando a las consecuencias mentales del uso de los castigos, en donde se incluye el collar, como base tenemos las conductas agresivas. Otra de las consecuencias son las conductas de evitación o miedo. O sea, algunos perros optan por atacar, otros perros optan por huir, por alejarse. Espera que de eso sí tengo aquí las imágenes. Esta es de las conductas agresivas. Porque incluso tengo aquí unos videos y todo. Aquí, las conductas de evitación. Ya vamos a ver aquí los videos. Las conductas de evitación. Un perro opta por atacar, otro perro opta por huir. ¿De qué depende que un perro ataque y el otro huya? De lo que aprendimos en las clases, de lo que es el temperamento. ¿Sí? El temperamento en cada individuo va a generar que uno ataque y el otro huya. Adicional a ese temperamento, lo que puede generar la respuesta del perro de pelear o huir va a depender de quién da el castigo. Si lo das tú, que es el que lo alimenta, es el que lo saca a pasear, el que juega con él, y tú lo castigas, entonces hay menos posibilidades de que tenga la conducta agresiva contigo. Pero si ese castigo lo genera un extraño, entonces ahí vemos las imágenes que les mostré en días pasados del perro atacando al adiestrador, que lo ahorca y lo muestra hoy para sujetarlo y yo manejo perros y demás. ¿Sí se acuerdan de las imágenes? Ahorita se las vuelvo a poner si quieren. Entonces, las conductas de evitación no es, y este es otro error que cometen las personas, no es salir corriendo. No, sí,
Huir es una conducta de evitación. Pero las conductas de evitación en el perro son las señales de comunicación de calma. Cuando el perro agacha la cabeza, agacha las orejas. Ya les voy a mostrar en videos el caso, estos ejemplos específicos. Otra de las consecuencias son las asociaciones inesperadas. El perro puede asociar un dolor determinado con una persona, una situación, un perro o un contexto. El perro puede creer que tu cercanía, tu presencia va a ser para el dolor que va a sentir o el que ya le hizo sentir el collar o el castigo. Nos convertimos en personas imprevisibles para el perro. Entonces, si tú lo castigas por hacer algo, entonces el perro al ver ese algo o al ver ese estímulo, uy, no, me van a pegar. Me van a pegar, ¿por qué? No sabe por qué, pero ya sabe que al ver eso implica que le van a pegar. Otra de las consecuencias, y incluso esta misma charla que les estoy dando ahorita a ustedes, la di hace un tiempo en redes sociales. Y uno de los profesionales que incluso creo que está aquí ahorita en este momento conectado, pero pues son de los que no participan. Cuando yo expliqué que una de las consecuencias es el desajuste afectivo, literalmente que el perro te va dejando querer, se rompe el lazo afectivo entre el perro y la persona. Esta persona sale a mostrarnos uno de sus perros colocándole un collar en donde no está generando ninguna corrección y dice, mire, le puse el collar, ¿se rompió el vínculo? No, no se rompe el vínculo. Claro, pues por lo mismo, porque ahí el perro no está haciendo nada. El perro no está teniendo una reacción. Ya ese perro está roto de tanto usar collar. Ya se lo pones y él no reacciona. Pero volvemos a lo mismo. En el perro que sí tiene la reacción, muestra cómo los ahorcas. Ahí es donde se rompe el vínculo. Cuando a tu perro tú lo que haces es castigar, ahorcar, lastimar permanentemente, de manera constante, el perro literalmente va dejando de sentir esas sensaciones agradables hacia ti que genera la compañía, el contacto físico, el juego y demás, y empieza a sentir miedo hacia ti. Yo les mostré a ustedes las imágenes de perros matando a sus dueños. ¿Por qué se presenta eso? Porque ese nivel de tolerancia, que eso es lo que hace literalmente que tu perro cuando tú lo ahorques no te ataque. Tolera tu presencia, tolera tu castigo. Pero cuando esa tolerancia se agote, cuando el nivel de estrés sea extremo, pues el perro te va a atacar. A los adiestradores los ataca y de una vez, porque hacia ellos no hay esa conexión. Hacia esa persona que le acaba de poner el collar, no sabe ni quién es. Entonces por eso la reacción agresiva es inmediata. Otra consecuencia del collar y de los castigos, estamos hablando de las consecuencias mentales, recuerden, es la disminución en la capacidad de resolución de conflictos. Si nos limitamos a castigar las malas acciones, si no le dejamos claro qué es lo que está bien, ni damos la guía, ni atendemos las necesidades, pues el perro no se va a esforzar por buscar soluciones, ni por atender a lo que le pedimos. El perro solamente va a pensar en cómo evitar ser castigado. Aquí vamos a empezar a ver los videos de referencia. Miren a la izquierda en su pantalla. El perro acabó de destrozar, creo que eso era una arena para gato, no sé, la acabó de romper y el perro se está escondiendo detrás de una cortina. Esto es una conducta de evitación. No es que el perro sepa que hizo algo malo. No, el perro se está escondiendo porque sabe que posiblemente lo maten. Literalmente. Aunque a este perro nunca le hayan pegado en su vida. El perro está buscando refugio porque tiene miedo, inseguridad, estrés del dueño. Ahorita les muestro otro en donde las personas creen que es que el perro entiende. Incluso se ríen del perro teniendo ese comportamiento, pero el perro literalmente ahí está escondiéndose de un asesino. Que tú no eres un asesino. Pero es que no tenemos que ver el mundo en tu contexto o en tu forma de verlo. Tenemos que entender cómo lo ve el perro. En su capacidad racional. En su forma de percibir el entorno. En este perro, la persona que está llegando ahí, la que le grita, la que lo regaña, es un asesino, es un depredador. Otra de las consecuencias es la habituación al castigo. Hay perros que se vuelven insensibles a los castigos. Sobre todo los perros grandes. ¿Por qué? Porque el castigo y el ahorcamiento es tan cotidiano que se vuelve parte de su vida. Entonces ya el castigo no genera una reacción inmediata, no genera un cambio que podamos identificar en el perro. ¿Y qué pasa? Y de esto tenía la imagen aquí, no la voy a poner porque es en extremo desagradable. La borré de la presentación. Pero si quieren se las pongo. La persona que cree que el castigo funciona y que es necesario,
Al principio puede solo ahorcar, gritar, pegarle una palmadita, pero cuando esta ya no funciona porque el perro se habituó, entonces la persona ya no le pega una palmadita, ya le pega una patada, por ejemplo. Las imágenes que yo tenía para explicar esto que le estoy mostrando es una mujer quitándole la pata a un perro con un machete. Y un hombre cogiendo a un perro pitbull, levantándolo del suelo y tirándolo contra el suelo. Porque como son perros grandes y creen que el castigo sirve y los castigos mínimos ya no le funcionan porque el perro se habituó al castigo. Entonces cada vez hay que castigarlos más fuerte. Cuando yo estaba estudiando adiestramiento, que fue donde yo empecé, los que ya leyeron mi libro ya lo saben. A nosotros nos enseñaron todo esto de ahorcar al perro, el castigo, la corrección y demás. Y una vez uno de los profesores de la escuela de carabineros se acercó y me dijo, como tip y secreto adicional, secreto entre profesionales, que las correas de 1,5 metros servían para que tú cojas cortico al perro y dejes sobrando 50, 70 centímetros de correa. Y eso te sirve como látigo. Entonces tienes al perro, lo ahorcas, y si el perro no responde con lo que sobra de correa, le das un latigazo en la pierna o en la espalda, y ahí tienes un cambio inmediato. Son cosas que pasan, son cosas que existen, pero no las conocemos. Otra consecuencia es el empeoramiento del problema base. Es decir, algo de lo que aprendieron ustedes en las clases del reto es que la causa de los problemas de comportamiento son por una emoción o una necesidad. Cuando el problema del perro es por miedo y tú lo castigas, generas más miedo. Aumentas el miedo. Tal vez redirijas la atención del miedo de un estímulo hacia ti. Pero esa redirección es que el perro ahora tiene más miedo de ti que del otro. ¿Sí entienden la idea? Ahora, el empeoramiento del problema reduce la atención en la cognición. Hace que el perro deje de percibir el entorno para recibir información y aprender. Sino que va a pensar en cómo evitar ser castigado. Y eso condena al perro a vivir sufriendo de estrés y ansiedad y es lo que genera que el problema empeore. Y que conductas mínimas o situaciones mínimas se generen extremas. Otra de las consecuencias mentales, recuerden, estamos hablando de las consecuencias mentales, es el miedo al error. El miedo al error suele ser tan limitante para el perro que reduce la atención y la cognición. Este bloqueo mental puede ser el origen de más equivocaciones. Y estos errores generan más castigos y nos llevan a una situación que se va retroalimentando. Es decir, el miedo al error implica que el perro le da miedo moverse, le da miedo hacer algo, porque cree que si hago esto me van a pegar. ¿Sí me hago entender? O sea, el perro comienza a responder en una forma anticipatoria al castigo de forma permanente. Miremos este video. El contexto es que este perrito destrozó una libreta, ahí están las hojas en el piso. Voy a poner el video, creo que ustedes pueden escuchar el audio, para que escuchen a la mujer. Si no lo veo, no me ve. La risa es de la mujer que está grabando, es la dueña del perro. Y está muerta de la risa porque el perro tiene este comportamiento de miedo, inseguridad. Cree literalmente que la mujer lo va a matar, le va a pegar, lo va a golpear. Por eso se mueve de esta forma lenta para tratar de huir. Y todas esas son las conductas de evitación. Nos dice Marce, pobre, está esperando el golpe. Exactamente, está esperando el golpe. Es la anticipación a saber que lo van a lastimar. Pero la mujer lo que hace es reírse. ¿Por qué? Porque ahí es donde entra la necesidad humana de humanizar. Creemos que el perro entiende lo que está haciendo. Creemos que el perro sabe que hizo algo mal. No, el perro está muerto de miedo. No hay más. Entonces, esto que les acabo de explicar es la base, muy resumido, de las consecuencias mentales.
sin contar con la condena de vivir sufriendo estrés y ansiedad, que ya aprendimos la respuesta fisiológica del estrés y la ansiedad, y todo lo que esto conlleva. Entonces, aunque no ahorques a tu perro, porque esto aplica para las personas que creen amar a sus perros, porque no, es que yo no le pongo collar, yo le pongo arnés porque es que el collar ahorca y bueno, ya eres consciente de eso, le pones un arnés, pero lo gritas, lo regañas, lo castigas. Está generando las mismas afectaciones. ¿Listo? Entonces, en lugar del collar, ¿qué es lo que tenemos que usar? El arnés. ¿Qué es un arnés? Un arnés es una herramienta de seguridad. He visto videos de estos mismos profesionales en donde le colocan un arnés de pésima calidad, incluso con los broches partidos o rotos, y se los ponen a un perro grande para que cuando jale se rompa y se suelte. Entonces te dice, ah, mira, si ve, el collar se zafa. Pues colócale uno bueno. Colócale uno bueno. Para los que están en Colombia, yo distribuyo arnés. Bueno, excelentes. El mejor arnés del mundo. Para los que no están en Colombia, el segundo mejor arnés del mundo se llama True Love y lo encuentran en Amazon. Pero el mejor del mundo es el mío, pero solo lo distribuyo para Colombia. Saltándome esa parte, el arnés es una herramienta de seguridad. En cualquier aspecto de la vida del humano, donde tú preguntes un arnés, siempre es para seguridad. Por ejemplo, aquí tenemos el arnés de seguridad para los trabajadores de construcción. Suben a los andamios y demás, es por si se cae, quede colgando. No se mate, quede colgando, es una herramienta de seguridad. Para el rappel, vamos a escalar la montaña o a descender. ¿El arnés para qué es? Para que no sigas derecho. En los paracaidistas, ¿el arnés para qué es? Para que cuando abras el paracaídas, no sigas derecho. Es una herramienta de seguridad, es una herramienta de sujeción. No es una herramienta de educación, no, es una herramienta de seguridad. Es una herramienta de sujeción por la cual tú generas una sujeción en el perro. Que va a avanzar y no puede porque no puede cruzar la calle o el contexto no te permite darle al perro la libertad de avanzar, generas la contención. Esa es la única función del arnés. No tiene más funciones. Pero al collar le quieren dar muchas funciones. La guía, el castigo, la corrección, el control. Ah, es que lo quiero ver con un perro gigante con un arnés. Pues si es un perro gigante con problemas de comportamiento, ¿qué tenemos que hacer? Si el perro me puede arrastrar a mí, 2 o 3 personas con correa al arnés. Listo. Ya a los 3 no nos va a arrastrar. ¿Qué pasa? Que si ese perro gigante tiene miedo hacia otros perros y ese miedo genera las conductas agresivas, ¿qué haces colocando a ese perro con miedo frente a otros perros? No tiene por qué estar ahí. Ay, es que hay que modificar la conducta. Sí, pero ya trabajaste las reducciones de estrés y ansiedad, ya trabajaste la atención de necesidades, la gestión emocional, el establecimiento de aceptación de límites, la tolerancia a la frustración, el control del instinto. ¿Ya el perro entiende el significado de la palabra no? Si no has hecho nada de eso, ¿por qué está el perro enfrente del estímulo que genera miedo? Cuando hayas hecho todo eso, entonces empezamos con los escalones de socialización, que tampoco es poner el perro frente al perro. Es guiar al perro a entender que el estímulo no es un riesgo, sin generar la interacción. Y en ese mismo perro gigante que te puede arrastrar, trabajando todo esto, ahora tú le dices que no, incluso sin correa, no va a tirar, no va a avanzar. Y cuando esté frente a otro perro, en la interacción directa, que ya sería el último paso, ya el perro ya no tiene miedo del estímulo. Y ahí va a estar en presencia del otro perro. Entonces, para eso es el arnés. Es una herramienta de sujeción. ¿Cuál es el arnés adecuado? Lo más similar al perrito naranja que están viendo ustedes ahí. No el de correas. No, es una pechera que genere la contención en la mayor área del pecho. Para que si el perro jala, pues tengas una contención adecuada. No la correíta, no, porque las correitas también pueden lastimar físicamente al perro. Sí, hay que usar arnés, pero no todos los arnés son buenos. Hay que usar uno de buena calidad. Preferiblemente con los broches metálicos, las argollas. Los que yo distribuyo para Colombia, las argollas son en acero, acero soldado. Eso no se abre ni se rompe nunca. Las reatas son excelentes, la costura, mejor dicho. Hasta lo que toca la piel del perro, el pelo del perro. Es un malla antitranspirable para evitar las enfermedades en la piel y demás. Hay que comprar arnés de buena calidad. No cualquier arnés te sirve. Eso sí tenemos que avalárselo a los que buscan la defensa del collar. Por otro lado, la correa
como ya lo vimos en las reglas del paseo, la correa es una herramienta que ayuda a fomentar la autonomía y por ende fomenta la satisfacción de las demás necesidades. Pero la correa es una extensión del arnés o una extensión de tu brazo, con el que podemos imponer los límites, mediante la contención que genera el arnés. Algo que quiero dejar claro en este punto con el tema de la imposición de límites es que las personas confunden imposición con autoridad y no son lo mismo. Creo que eso ya lo hemos hablado en las clases, sin embargo vamos a repasarlo brevemente. Bueno, aquí antes de la imposición mostrarles unas pequeñas imágenes comparativas del arnés adecuado y el arnés que no es adecuado por el movimiento de la articulación del hombro. Ahí ustedes ven el chulito, ese nos muestra cómo queda libre el hombro del perro y el otro nos muestra cómo el arnés genera la presión en el hombro. Ese no es el adecuado. El que está arriba y el que está a la izquierda es Apolo y esos son los arnés que yo distribuyo. Argollas de acero y demás. Ristos reforzados y eso nunca se rompe, nunca se sale, nunca nada. Ahora sí. Bueno, ya sabemos que los castigos solo generan miedo. Y vamos acá. En la imposición de límites. Yo puedo imponer que una acción no se debe o no se puede hacer impidiendo la acción, con el arnés y la correa. Pero autoridad es cuando obligo al perro a no hacerlo y de paso busco ejercer obediencia, castigos o correcciones por hacerlo. Las correcciones, castigos y la obediencia solo generan que el perro no haga algo por miedo o se vea obligado a reprimir sus emociones. La imposición simplemente evita que el perro haga algo. La imposición no educa. Eso debemos tenerlo muy claro. La imposición cuida. Estoy cuidando al perro. Y para que el perro en próximas oportunidades no insista en la intención que en el momento estoy impidiendo, pues tengo que educarlo al perro. Ahí es donde entra el proceso de educación. Entonces, imposición y autoridad no es lo mismo. Muchas personas buscan que el perro los reconozca como autoridad, pero esta autoridad se la ganan a través del miedo, del castigo. Normalmente son los mismos que confunden miedo con respeto. Que creen que el perro no hace algo porque te respeta, pero mentiras que es que no lo hace porque te tiene miedo. El respeto no se impone. Eso es imposible. Yo no puedo obligar a alguien a respetarme. No lo puedo hacer. Ni siquiera con castigos. Ni siquiera ahorcándolo o electrocutándolo. No puedo obligar a alguien a respetarme. El respeto se gana. Es como la confianza. La confianza no se ofrece. La confianza no se ofrece diciéndole, confía en mí. No, así no funciona. En esto podemos hacer una comparativa o un ejemplo humano. Ya saben que me gusta hacer los ejemplos humanos para entender, no para humanizar. Y le pasa a muchas personas con sus hijos, estamos haciendo el ejemplo de la comparativa, que sus hijos entran, por ejemplo, en la adolescencia y empiezan a tener ciertas actividades con amigos y demás, y no te cuentan. Y este adolescente comienza a tener ciertos problemas en aspectos de su vida y no te cuenta. Y entonces la mamá o papá responsables ven que su hijo tal vez está teniendo problemas, que está actuando raro y entonces vienen y le dicen, confía en mí, cuéntame qué te pasa. Entonces, ahí la persona cree que la confianza se ofrece, diciendo. Y esa persona, ese joven, lo más probable es que no le cuente lo que está pasando. ¿Por qué no tiene confianza? Porque cuando ese adolescente estaba pequeño y rompía algo, tú lo regañabas o gritabas. Cuando cometía un error y se equivocaba, lo regañabas o castigabas. Entonces, cada que el niño hacía algo malo, era castigado. Ese niño crece pensando que cuando tenga un problema, mi mamá no puede saber por qué me mata. Ay Dios, no, me van a castigar, me van a pegar, me van a hacer algo si mi papá se enteran. Ese adolescente no confía en los papás. Pero ¿qué pasa cuando al niño, si rompe algo, yo voy y le ayudo a recoger, le enseño, le muestro, mira, pues yo, si me hago entender, no castigo, no regaño. Y cuando tiene algún problema, lo apoyo, le ayudo a solucionar su problema porque está hablando del niño. Él no puede solucionar sus problemas solos y los que puede solucionar solos lo dejo o lo guío. Ese niño va a crecer y cuando tenga la adolescencia y tenga un problema real de los que sí nos deberían importar, en lugar de decir mi papá no puede saber porque me va a matar, ese adolescente va a decir tengo que contarle a mi papá.
él va a saber qué hacer o cómo ayudarme. Si entienden la diferencia, ese adolescente sí va a confiar en el papá o en la mamá. Entonces, el respeto y la confianza no se ofrecen, se ganan con las acciones. Si tu perro cree que cada que hace algo tú lo vas a lastimar, pues el perro vive muerto de miedo de ti. Si el perro no cruza un límite porque tú lo vas a gritar, lo vas a ahorcar, lo vas a lastimar, el perro no lo cruza por miedo de ti, no porque te respete. Establezcamos límites de manera adecuada y va a llegar el punto en el que el perro, sin que tú estés, no va a cruzar ese límite. Eso es respeto. Aceptación de límites, tolerancia a la frustración. Eso es educación canina. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido, que pongan en práctica todos los conocimientos que recibieron. Que lo aprovechen con sus peludos, que difundan la información. La clase de hoy va a quedar subida al YouTube. Cuando la suba, espero que dejen comentarios, que compartan con sus amigos, vecinos o familiares, para que más personas aprendan. Recuerden que se pueden inscribir a las clases conmigo. Puede ser directamente las clases privadas o simplemente las clases que ya están en video. Les anticipo antes de que se retiren, porque como ya empiezo a hablar de los cursos, entonces muchos se van. Próximamente voy a hacer una conferencia sobre las consecuencias de la separación temprana de los cachorros de la madre. Ya había dado esa conferencia hace un tiempo, pero Facebook me la borró, no sé por qué, no me había dado cuenta. Entonces voy a volver a repetirla. Vamos a actualizar. Es una conferencia gratuita para que las personas entiendan por qué el perro, un cachorro, no se debe retirar de la madre antes de tiempo. Y recuerden que estos días voy a subirles el video de la comunicación de los cachorros y por qué esa filosofía de que si la mamá corrige, tú lo puedes hacer. Todo eso es completamente falso, carente de toda fuente y soporte científico. Eso lo voy a subir a YouTube estos días. Entonces estén pendientes, ayuden, comenten en los videos de YouTube. ¿Listo? Entonces, recuerden que se pueden inscribir a las clases conmigo. Recuerden que en este momento por $50 reciben acceso a más de 20 horas de clases en video, el acceso a la comunidad de alumnos, reciben la conferencia de esterilización, reciben el curso de dieta BARF, el curso de comunicación canina, reciben acceso ilimitado a todos mis talleres de refuerzo, que son muy similares a lo que ustedes vieron estos días en clases conmigo. Se elige un tema, algún video, se analiza y demás, y todo eso se hace de forma privada con los alumnos de la comunidad de alumnos. Sesiones de preguntas y respuestas y demás. Todo eso por solo $50. Y si además quieren las clases privadas conmigo, entonces en oferta el paquete de todo lo que acabo de mencionar más las clases conmigo solo vale $180. Es así de fácil y sencillo. Todo lo demás sin las clases conmigo la reciben por solo $50 o el equivalente en tu moneda, no importa en qué país estés. No sé si ustedes sabían, yo tengo más de 8.000 alumnos en más de 19 países del mundo. Tengo alumnos en todo el mundo. ¿Listo? Recuerden que todo eso que les estoy diciendo lo pueden verificar ustedes mismos. Todas mis referencias son verificables. No es simplemente yo que me lo invente, no. Ustedes pueden, no, profe, es que yo estoy en Australia, ¿no? Ahí tiene algún alumno aquí. Claro, yo te comparto el contacto y te va a responder alguien de allá que te va a decir, sí, yo soy alumna del profe. ¿Listo? Todas las referencias, las miles de referencias son verificables. Espero que les haya gustado, que hayan aprendido. Esperen la conferencia de las consecuencias del desete temprano. Va a ser de forma gratuita. No sé todavía si lo voy a hacer aquí en una sala privada o si se va a hacer transmitida en Facebook o en YouTube. En algún lado yo les aviso por dónde se va a dar para que la vean y aprendan cada día más. ¿Listo? Entonces, lo que les voy a pedir es que no voy a abrir el grupo de los grupos de WhatsApp, pero cuando suba el video a YouTube, sí quiero pedirles que por favor me dejen un comentario de qué les pareció todo, no solo como tal la clase de hoy, sino todo el reto. Les gustó, no les gustó, aprendieron, no aprendieron, pusieron en práctica o no con sus perros, vieron o no vieron cambios, no les gustó, para nada lo que vieron, lo que aprendieron, no les sirvió, lo que me quieran decir, me lo van a poder dejar allá en los comentarios del video cuando se suba. Ahorita pues lo voy a editar, voy a quitar las partes donde no hablamos, donde me demoro comentando los videos para que todo tenga una continuidad más favorable para el canal y les envío el enlace. ¿Listo, muchachos? Entonces, recuerden, me escriben por WhatsApp para coordinar directamente conmigo. Una vez más, espero que les haya gustado. Se cuidan. Chao, chao.